Muy buenos días de nuevo, bienvenidos a este curso sobre la fuente del derecho. Hoy vamos a continuar con el curso, con el vídeo o la clase número 5 y en ella vamos a ver la fuente del derecho, pero en este caso en la Unión Europea. Los vídeos que hemos visto anteriormente hemos hablado de la fuente del derecho aquí en el ordenamiento jurídico español y hoy en esta clase vamos a introducirnos en la fuente del derecho, pero del derecho de la Unión Europea. Lo primero que debemos tener claro es que el derecho de la Unión Europea es un derecho autónomo e independiente del ordenamiento de los Estados miembros de la Unión, es decir, de aquellos Estados que forman parte de la Unión Europea. Esto quiere decir que aunque se inserte en el derecho interno de esos ordenamientos jurídicos de esos Estados que forman la Unión Europea, mantiene su individualidad y su autoridad. Las competencias de la Unión Europea se rigen por los siguientes principios. Tenemos en primer lugar el principio de atribución, a través del cual la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros que forman la Unión Europea en los tratados para lograr los objetivos que estos determinan, de manera que toda competencia que no esté atribuida a la Unión en los tratados corresponde a los Estados miembros. Tenemos también el principio de subsidiariedad. Este establece que en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que los objetivos no se puedan alcanzar de manera suficiente por los Estados miembros. Y por último tenemos el principio de proporcionalidad, que establece que el contenido y la forma de la acción de la Unión Europea no excederá de lo necesario para poder alcanzar los objetivos que tengan los tratados. En cuanto a las características que tiene el derecho de la Unión Europea son la de la aplicabilidad directa y la primacía del derecho de la Unión Europea. La aplicabilidad directa hace referencia a la capacidad para producir efectos jurídicos por sí mismo, sin precisar de la intervención del derecho de los Estados que forman esa Unión Europea. Una vez que hayamos estudiado los principios por los que se rige el derecho de la Unión Europea y las características principales de ese derecho, vamos a entrar ya en el tema de las fuentes del derecho de la Unión Europea y podemos destacar dos tipos de fuentes, en las fuentes primarias y las fuentes derivadas. Vamos a comenzar con las fuentes primarias, en las que podemos encontrar los tratados y todos los demás actos posteriores que han modificado esos tratados y que se integran en ellos, como son el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dichos tratados contienen dos tipos de normas, unas normas de alcance general que reconocen derechos a los particulares y aquellas normas que agotan su eficacia en las relaciones que existen entre las administraciones de los Estados miembros que forman la Unión Europea y las instituciones europeas. Vamos ahora con las fuentes derivadas, que son varias, y nosotros vamos a empezar con los reglamentos. Pero antes quiero hacer dos incisos para que entendáis muy bien este tema. Una cosa son los reglamentos que emanan de la Unión Europea, que es de lo que vamos a hablar en este caso, y otra cosa son los reglamentos que ya se aplican dentro de cada ordenamiento jurídico, que es de lo que vamos a hablar en la clase próxima, es decir, en la clase número 6. Por otro lado, aquí vais a ver que estamos hablando tanto del derecho de la Unión Europea como del ordenamiento interno. Bien, el derecho de la Unión Europea es aquel que se forma por las leyes de todos los Estados miembros que se ponen de acuerdo, firman unos tratados y así surge el derecho de la Unión Europea. Sin embargo, el ordenamiento interno se refiere a la legislación que cada Estado aplica en su propio país, es decir, estaríamos hablando en nuestro caso del ordenamiento jurídico interno español. Pues bien, una vez que tenemos claro estos dos incisos, vamos con los reglamentos como fuente del derecho de la Unión Europea, es decir, reglamentos que emanan de la Unión Europea. Se consideran que es la norma más importante de la Unión Europea y tienen un alcance general, es decir, obligan directamente tanto a las instituciones, órganos y organismos europeos como a los Estados que forman la Unión Europea, a sus administraciones y a personas físicas o jurídicas que forman esas administraciones, sin que sea necesario un acto formal de recepción en el derecho interno. El reglamento será obligatorio en todos sus elementos y además será directamente aplicable en cada Estado miembro, es decir, que el reglamento tiene eficacia por sí mismo en el ordenamiento interno sin que estos puedan dejar de aplicarlo. Una vez que entran en vigor, desplaza a ese derecho interno que queda inaplicado
cualquiera que sea el rango de sus normas, en todo lo que sea contrario a los mismos. Aquí os voy a poner un ejemplo en este último inciso para que veáis de lo que estamos hablando. Lo que quiere decir este párrafo es que, por ejemplo, en España se regula la materia de prevención de riesgos laborales, es decir, existe la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pues bien, ese tema a nivel europeo también está regulado y además tiene su propio reglamento. Ese reglamento de la prevención de riesgos laborales se aplica a todos los Estados miembros que forman la Unión Europea, es decir, que aquí en España también se aplica ese reglamento. Pero ese reglamento es superior a la legislación propia española, es decir, que si cuando entra en vigor ese reglamento aquí en España de prevención de riesgos laborales, nuestra ley de prevención de riesgos laborales contradice en algo a ese reglamento, lo que habría que modificar sería nuestra propia ley de prevención de riesgos laborales y no el reglamento de la Unión Europea. Creo que con esto se queda bien claro este último párrafo. Otra de las fuentes derivadas sería la directiva. La directiva es una norma que no obliga directamente, que esta es la diferencia con el reglamento que hemos visto anteriormente, pero que sí vincula a los Estados miembros para que tomen las disposiciones necesarias para poder incorporar o transponer esa directiva al derecho interno propio de cada Estado miembro, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios para llevarlo a cabo. Vamos con la siguiente fuente del derecho, que sería la decisión. La decisión será obligatoria en todos sus elementos, como ocurre con el reglamento que hemos visto anteriormente. No es un acto normativo general, sino que es un acto de las instituciones, de los órganos o bien del organismo de la propia Unión Europea. La decisión tiene por objeto situaciones singulares que se refieren a una o a más personas determinadas. Hay una excepción y es que una decisión puede que no se designe a su destinatario, pudiendo tener un carácter normativo. Por último, tenemos las recomendaciones y dictámenes que no tienen carácter normativo, no serán vinculantes y su única finalidad es servir de orientación a las políticas o a las actuaciones concretas de los propios Estados miembros que forman la Unión Europea. Y con esto cerramos el tema de las fuentes del derecho de la Unión Europea. Aquí os dejo todos los enlaces donde me podéis localizar. Videoleyes.com ya sabéis que es el nivel básico de la Escuela de Formación Jurídica, que si os suscribís podéis acceder a todo el contenido del aula virtual, y videoleyes.com/DAD os lleva al curso de experto en Derecho Administrativo por si necesitáis estudiar este Derecho Administrativo de forma más amplia. Aquí me podéis escribir para cualquier tipo de duda en info@videoleyes.com. Y este es mi grupo de Telegram por si os interesa uniros al mismo. Próximamente subiremos ya la clase número 6, que es la última clase de este curso de la fuente del derecho, y os recomiendo que no la perdáis porque es una de las más importantes que vamos a ver a lo largo del curso. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado y os espero el próximo día.